cordial bienvenida a este webinar Platón, una introducción a la metafísica, explorando el mundo de las ideas. En esta ocasión, este webinar es realizado por Masonería Práctica, el grupo de buscadores de la verdad y buena voluntad, a través del Supremo Concilio de Constructores del Arte Real. Para nosotros es muy importante tenerlos en esta sesión, por lo que les invitamos a estar atentos durante toda la ponencia, seguirnos, dejar sus comentarios, preguntas a través de nuestra caja de comentarios que pueden hacer en el chat, y también seguirnos en redes sociales. Le quiero dar la más cordial bienvenida a Carmen, una de las miembros del Supremo Concilio de Constructores del Arte Real, quien nos va a impartir esta fabulosa ponencia. Adelante, bienvenida. Sé que ahorita suena simplemente como a causas y orígenes, suena como a que solo estoy mencionando un concepto al aire y como que no, todavía no podemos pasar a la carnita de lo que verdaderamente es metafísica. Y ya etimológicamente, como tal, metafísica se traduce o se interpreta como más allá de la naturaleza. Podemos encontrar que metafísica como tal se va a entender como más allá de la física, pero originalmente era como más allá de la naturaleza porque pretendía encontrar las causas y los orígenes que no se encontraban en el mundo natural, en el mundo sensible, en el mundo tangible, del que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces, dicho esto, pasemos entonces a el principio de la metafísica, antes incluso de que llevara el nombre de metafísica. Y para eso, como les comentaba, tenemos que hablar de Platón. Un dato curioso que siempre me ha llamado la atención es que Platón es uno de los pensadores más importantes de la historia y del mundo occidental, al cual pocos conocemos su verdadero nombre.
Platón como tal, ese no es su nombre, ese es ni siquiera un seudónimo como tal, era un apodo puesto por su maestro de gimnasia y significa el de espaldas amplias. Platón como tal era un gimnasta y entonces podemos asumir, de acuerdo a esta, pues, a esta historia, que pues Platón probablemente debió haber sido una persona corpulenta y por lo tanto pues siempre se le llamó como Platón. Realmente su nombre era Aristócles, y Aristócles, o Aristócles, porque no lleva acento, sabemos de él realmente varias cosas, entre ellas que pues no era una persona del vulgo, sino que era una persona educada, un hijo de aristócratas nacido en Atenas, que en ese entonces estamos considerando que era una ciudad cosmopolita, en donde se juntaban muchos de los saberes de ese momento. También sabemos, y creo que es por todo conocidos, que fue discípulo de Sócrates y que posteriormente fue maestro de Aristóteles. Tanto Sócrates como Aristóteles trabajaron en la teoría de las ideas que vamos a estar revisando a lo largo de esta presentación, y fue Aristóteles quien, sin llamar metafísica a la metafísica, termina de pulir esta ciencia abstracta que es la metafísica. Hay muchas historias acerca de él cuando uno se mete en su biografía y empieza a estudiar a Platón. Diferentes biógrafos hablan acerca de que si era descendiente de reyes, puesto que sus padres, Aristón de Atenas y Perictione, que era su madre, tienen una ascendencia de los últimos reyes de Atenas. Incluso se ha mencionado que pudo haber sido descendiente de Poseidón, entendiendo que Poseidón pues, es una figura mitológica, pero era muy común que en la antigüedad, para darle relevancia a un personaje, pues se le creara una especie como de lo que llamaríamos hoy en día un fanfiction, donde decimos que es tan relevante esta persona, es tan importante, que entonces le damos o hacemos una historia casi cuasi fantástica. Algo muy similar, por ejemplo, pasa con Alejandro Magno, quien también se le considera que es heredero de dioses, ¿no? Y descendiente incluso de Hércules. Entonces, algo muy similar pasaba con Platón. Tenía una, o su fama fue tan grande y él ha sido tan importante en el mundo occidental, que también se ha considerado que puede ser descendiente de Poseidón. También hay mucho acerca de él y de la información en cómo él va creciendo y desarrollándose. Sabemos que era atleta, y yo lo estoy colocando a manera de pregunta porque se sabe que intentó estar en la poesía, que le gustaban las obras, en el teatro mejor dicho, y que intentó ser dramaturgo. Lo que sí es muy evidente es el amor que tenía por las artes y por la escritura, y eso se ve reflejado en la forma en cómo él va a desarrollar sus escritos y también los comentarios que él hace específicamente con la literatura. Digo, no es tema de esta charla, pero pues me parece interesante destacarlo. E incluso también dentro de los pasajes de su vida, en sus diferentes viajes, hay por ahí algunas anotaciones donde se le considera que incluso llegó a ser esclavo. Probablemente no esclavo en términos como lo podemos entender hoy en día, pero sí que estuvo como, o tuvo su libertad coartada en algún momento, ya que estuvo inmiscuido en temas políticos a lo largo de su vida. Como les comentaba, al final de cuentas, Platón era hijo de aristócratas atenienses y por lo tanto pues esperaba que él incursara en la vida política tarde o temprano. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasa? Él nace por ahí del 428, 427, todavía como que hay alguna polémica en cuanto a su nacimiento antes de Cristo. Esto es bien importante. Yo sé que cuando colocamos fechas, normalmente como que no las tomamos muy en cuenta y solamente hacemos los cálculos de, tenía 20 años o 40 años. Pero ¿por qué las fechas son importantes cuando hablamos de filosofía y cuando queremos remontarnos a la ciencia y al conocimiento antiguo? Porque nos permite ubicarnos en dónde nos encontramos. ¿Qué significa que haya nacido del 428 antes de Cristo? Significa que 4 siglos antes
de que conociéramos al mundo cristiano como después lo conocimos, ya existía alguien que estaba hablando acerca de las ideas y acerca del alma y acerca del bien. Y que a lo largo de estos siglos todavía no se conocía el concepto de Dios como lo conocemos actualmente en el mundo occidental, y sin embargo ya se estaba hablando de estos temas. Entonces es bien interesante entender, por ejemplo, que en su nacimiento y cuando conoce a Sócrates en el 408 igual antes de Cristo, fue 4 siglos antes de que comenzara la era cristiana, cuando todavía no se tenía el concepto ni de religión como lo conocemos actualmente, ni de Dios, ni de teología, ni de cristianismo. Entonces es muy interesante ver cómo después esos conceptos se van retomando posteriormente ya durante el cristianismo, cosas que él nos va presentando, que ahorita lo vamos a revisar, y que después lo retoman filósofos cristianos muchos siglos posteriores. Por ahí lo que les comentaba, posterior a la muerte de Sócrates, Sócrates muere por el 399 a.C., en una circunstancia un poco triste en términos de encarcelamiento y envenenamiento, y esto tenía que ver un poco con la vida agitada política que se encontraba en ese momento en la antigua Grecia. Entonces, eso hace que él, sintiéndose un tanto pues preocupado, si acaban de encarcelar a tu maestro y lo están enjuiciando y acaba de morir, pues tal vez no quieras que se te relacione de esa manera, o tal vez te sientas más seguro estando en otro lado. Entonces parte de lo que lo anima a comenzar estos viajes tiene que ver un poco con lo que se estaba viviendo en la vida política y social en ese momento. Hay poca evidencia realmente de sus viajes hacia África, Italia y Sicilia, y hay poca evidencia de sus viajes a África, pero hay más evidencia que estuvo en Italia y en Sicilia, y durante este tiempo se considera que él se enriqueció de otras culturas, de otras formas de pensamiento, y que justo son estos viajes que, aunado a lo que había aprendido de su maestro, lo que lo lleva a generar sus posteriores teorías acerca de las ideas, acerca del bien, acerca de la cosmogonía y prácticamente de todas las cosas que conocemos hoy en el mundo occidental. Platón tenía una opinión al respecto. Eso hizo que cuando él regresara en el 388-87 aproximadamente antes de Cristo, él funda la academia, y literal la funda, en términos de que él, recordemos que tenía una posición acomodada socialmente, compra como tal un terreno y coloca su academia. Esta academia como tal es considerada como la primera universidad de todos los tiempos, y estuvo en funcionamiento, aproximadamente por 900 años. Entonces realmente es una de los principales legados que deja Platón, y es que funda una escuela específica para el estudio de la filosofía. Y la verdad no es poco decir, considerando que la filosofía en ese tiempo estaba destinada específicamente para los intelectuales y para las mentes más agudas y avanzadas de la época. En el 367 a.C., ya con un Platón ya no joven, ya con un Platón maduro, conoce a Aristóteles, quien se une a la academia y se convierte en su discípulo, convirtiéndose años después pues, en el pensador más grande de todos los tiempos. Aristóteles es uno de los más conocidos, y que llevaría las ideas de su maestro pues prácticamente al siguiente nivel. Se convertiría también en un crítico muy objetivo del trabajo de su propio maestro Platón, y enriquecería lo que él había plasmado para que después se convirtiera, como dije hace un momento, en lo que conocemos después como metafísica. Platón muere por ahí el 348-47. La realidad es que tampoco se sabe un número específico de su muerte, y tampoco se tiene esclarecidas las causas de su muerte. Entonces los biógrafos marcan solamente que muere de avanzada edad. Estaríamos hablando que tendría que haber vivido entre 80 y 90 años, lo cual tampoco era ajeno a su tiempo, en términos de que, a diferencia
del mundo medieval, donde la calidad de vida había sido reducida considerablemente, en la antigua Grecia el hecho de que estuvieran preocupados por el perfeccionamiento del ser humano, tanto físico como intelectual y espiritualmente, hacía que la vida en Atenas, pues la calidad de vida fuera lo suficientemente buena para que las personas murieran en edades avanzadas. Eso es como que un poco de la cronología de Platón. Y ahora sí, ¿no? A la carnita. ¿Qué es lo que él hace o cómo es que él desarrolla sus obras y sus métodos? De entrada habíamos dicho que no es una persona del vulgo, significa que es una persona educada, significa que es una persona que crece con las oportunidades de poder estudiar filosofía, incursionó en la poesía, aprendió sobre matemáticas, sobre mitología y tradición religiosa. Él realmente se asume, y por la forma en cómo escribe, que era una persona versada en todas estas artes, y recordemos que a él le gustaba el teatro y que él realmente tiene un amor genuino por la literatura. Luego entonces, la forma en cómo decide desarrollar sus textos o donde decide plasmar toda su filosofía y su pensamiento son en diálogos que son mayormente dramáticos o dramático-narrativos. Y por dramáticos no me refiero a que tuvieran una carga emocional, sino dramático se refiere a que estaban diseñados para ser interpretados. Recordemos que él quería ser un dramaturgo, ¿no? Entonces lo que él quería era que sus textos fueran interpretados a manera de teatro. De hecho, así fueron diseñados, no para ser leídos en privado, no para que una persona cualquiera los leyera como un libro de texto, sino para que tuvieran intención y emoción y pudieran leerse en público y pudiera justamente participar como si fuera una obra de teatro. Por eso es que realmente están escritos de esa forma, como diálogos. En los diálogos, por ejemplo, uno de los personajes recurrentes es su maestro. Y algo que a mí me parece también muy interesante es saber que su maestro Sócrates realmente él no deja nada escrito. Todo lo que conocemos de Sócrates realmente lo conocemos a través de Platón. Él lo que hace es que utiliza mitos y alegorías para poder para poder él expresar lo que intenta decir. Es decir, que él utiliza los mitos y las alegorías para que conceptos que son muy difíciles de interpretar, conceptos filosóficos y altamente elevados, puedan ser entendidos por todos. Perdón, es que tuve que tomar agua. Estos mitos y alegorías que se ven reflejados a lo largo de sus obras se van distribuyendo a lo largo de 36 diálogos, que podríamos nosotros interpretar como 36 libros y 13 cartas. Estas cartas son algunas cartas familiares, algunas cartas políticas y algunas cartas que escribe a sus discípulos. Las obras más conocidas a nivel internacional son como tal La República, El Fedón y El Fedro. La República yo consideraría que es como su obra más conocida y también es la más extensa. Probablemente me equivoque, alguien me puede corregir, pero se considera como la más extensa. Y curiosamente, si nosotros pensamos en La República como un libro, nos vendría a la mente que seguramente estaría repleto de información política o de la teoría del Estado que él tenía. Pues sí, pero realmente no. Algo que también es muy representativo de Platón es que él mezcla todo lo que él quiere decir en sus diferentes escritos. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo largo de sus diálogos, a lo largo de las narraciones que él va haciendo, no podemos decir que un diálogo es diferente de otro en términos de que este nada más habla exclusivamente de un tema. La realidad es que él va hablando conforme conforme él va construyendo el diálogo y prácticamente como sería una conversación entre amigos, en una conversación muy elevada, pero una conversación entre amigos que empiezan hablando de la teoría del conocimiento y terminan hablando de cómo eso puede transformar el Estado. Entonces, ya que los diálogos son tan completos y versan de tantos temas al mismo tiempo, y no podemos hacer una clasificación de que estos son de un tema y estos son de otro, ¿qué es lo que ha hecho la historia a lo largo de los siglos o qué es lo que han hecho los estudiosos de Platón? Lo que han hecho ha sido encapsular sus textos de acuerdo a cómo él iba avanzando en la madurez de sus ideas.
Por eso es que tenemos una etapa socrática de la juventud, donde obviamente lo que hace es recuperar toda la información de su maestro Sócrates y recupera también todo el pensamiento de Sócrates y lo lleva a sus diálogos. Después tiene una etapa de la transición donde él mismo, recordemos que va a sus viajes y él empieza a tomar información de otras culturas y de otras corrientes filosóficas y a conocer otras formas de pensamiento, y entonces tiene esa etapa de transición. Y es en la etapa de madurez donde escribe la República, cuando ya vemos a un Platón consolidado en las ideas que él tiene. Y esto también es interesante porque habla de alguien que tuvo una transformación a lo largo de su vida, que él mismo predicó con el ejemplo en términos de que conforme fue madurando, también sus ideas fueron cambiando. Incluso llegó un punto en la época de la vejez donde él mismo genera una autocrítica a las cosas que él ya había escrito, viéndolo a la luz de la vejez y viéndolo a la luz de nuevo conocimiento que haya él adquirido o de la madurez y la sabiduría que haya desarrollado a lo largo de los años, él mismo también regresa a mirar lo que escribió antes y la forma en cómo pensaba, y se hace una autocrítica bastante dura incluso a la teoría más conocida de la que vamos a hablar, que es su teoría de las ideas. Entonces eso creo que me parece muy interesante porque Platón es un personaje que empieza a escribir muy joven y termina de escribir ya a una edad muy avanzada, y podemos ir viendo cómo se va transformando, como el ser humano mismo se transforma a lo largo del tiempo. ¿De qué hablaba Platón? Él hablaba específicamente de la teoría tenía una teoría para las ideas, tenía una teoría para el conocimiento, tenía una teoría para el hombre y una teoría del Estado. En términos actuales, su teoría de las ideas era su metafísica, su teoría del conocimiento era su epistemología, la forma en cómo aprendemos, la teoría del hombre era su antropología, ¿no? Lo que es el hombre y hacia dónde va el hombre, y la teoría del Estado es su teoría política o la política. Y algo interesante de él también es que, a diferencia de los, bueno, no puedo decir que todos los presocráticos, pero a diferencia de la filosofía que se venía manejando anteriormente, él hace un punto de distinción al intentar que esa filosofía de la que tanto se había hablado, esa filosofía que intentaba buscar la verdad, pero que también intentaba buscar lo que sea que hubiera o que estuviera arriba del ser humano, también el propio origen del ser humano y el tema de propósito, que es algo recurrente en los diferentes estados de la filosofía a lo largo de los siglos, es que por un lado él tiene una limpia voluntad de conocimiento, o sea, él realmente aspira a la ciencia, pero no solo aspira a conocer y no solo aspira a la verdad, sino él también aplica un sentido racional porque intenta que eso que conozcamos lo podamos traer a la vida diaria, al ser humano, al mundo de a pie, podríamos llamarle hoy en día, ¿no? Entonces eso es algo que lo distingue, porque justamente por eso sus diálogos son como son, porque si bien pretende que el ser humano se esfuerce en la búsqueda del conocimiento, y ahorita vamos a hablar sobre eso, algo que también busca es que ese conocimiento nos ayude a mejorar como personas en este mundo, o sea, de manera práctica, que podamos poner en práctica las cosas que vamos aprendiendo y desarrollando. Entonces eso es algo que es un punto de quiebre para los filósofos de la antigüedad. Ahora sobre sus teorías de las ideas. No podemos hablar de la teoría de las ideas de Platón sin que antes entendamos de dónde él obtiene estos principios. Aquí realmente resalté esto sí es a consideración mía, a consideración de Carmen, lo que después veo replicado cuando él desarrolla su propia teoría de las ideas. Sin embargo, si le echan una leída a cualquier biografía de Platón, se encontrarán que también hablan acerca de Parménides, hablan que conoció a Euclides, hablan que probablemente estuvo en Egipto y que de Egipto tomó cierto conocimiento. Entonces, realmente Platón, la teoría de las ideas de Platón se nutre de muchas cosas que habían pasado antes de él y que estaban sucediendo al mismo tiempo. Entonces, tenemos a que él en sus viajes tiene oportunidad de acercarse a los pitagóricos, si bien no conoce a Pitágoras, pero tiene acercamiento con los pitagóricos,
donde ellos dicen que todo es número o todo es forma. También se ve una influencia marcada por Heráclito. Él tiene la teoría del devenir, donde todo fluye, aquella frase célebre que probablemente escuchamos alguna vez en la preparatoria de somos y no somos, descendemos y no descendemos al mismo río. Eso tiene que ver acerca de que todo es mutable y de que todo cambia. Y en el caso de Sócrates, él habla acerca de algo bien elevado, que es el concepto. Sócrates introduce como tal el concepto, ¿no? Que es la parte de la abstracción de las ideas. Y si nosotros hacemos un mix de todo esto, vamos a tener como resultado la teoría de las ideas de Platón. Me voy a regresar un poquito a Pitágoras porque lo pasé como muy rápido. Y es que para los pitagóricos, esta frase muy sencilla de todo es número, realmente lo que querían ellos decir es que todas las cosas de la realidad se pueden explicar matemáticamente a través de los números, porque todos son formas. Y a lo mejor para nosotros no nos hace sentido, pero lo que quieren decir es que todo puede ser interpretado de manera abstracta, ¿no? Que todo es una fórmula, todo es un número, todo es una figura que se puede abstraer y que se puede representar de manera matemática. Entonces, pensando, les pido que tengan como en la mente eso un poco, que nos va a hacer más sentido adelante. Y como les comentaba, una vez que pensamos en eso, una vez que pensamos en que había alguien que decía es que todo fluye, es que todo cambia, es que somos y no somos, y que cuando desciendes a un río y desciendes al siguiente día no es el mismo río porque el agua que estaba ahí ya no está, y agregamos un poco acerca, bueno, no un poco, perdón, un mucho acerca del saber conceptual, que es un saber eterno y verdadero, y es un saber diferente a cualquier otro saber, que es el término de concepto, ¿no? La introducción de concepto, y que ese concepto es aplicable a cosas que no podemos ver y que son intangibles. Entonces Platón dice, espérate, todo eso me hace mucho sentido. Si a final de cuentas todo se puede interpretar de manera matemática, manera de formas, en abstracción, y si a final de cuentas todo lo que existe en la supuesta realidad de lo que puedo tocar fluye de forma en que todo cambia, ¿no? El devenir tiene que ver sobre el cambio constante que se da en el mundo físico, pero hay otro lugar donde tenemos ideas y donde hay conceptos de cosas que no podemos ver, como la justicia o la belleza o la libertad, que no podemos, que no podemos tocar, que solo existe en un lugar. Entonces él se hace algunas preguntas y dice, bueno, entonces, si todo esto es cierto, significa entonces que existen dos mundos. Significa que existe un mundo al que puedo acceder y donde todo cambia, y existe otro mundo al que no puedo acceder de manera física y donde nada cambia. Y entonces es donde tenemos la teoría, este mito de la caverna que vamos a empezar. Esta frase como tal me gustó porque tiene que ver un poco de cómo él pensaba. Él dice, el acto de pensar me parece que efectivamente no es sino un diálogo que el alma sostiene consigo misma. O sea, el alma dentro de mí, ¿no? Interrogando y respondiendo, afirmando y negando. Y todo eso, este acto de pensar, les pido que ahora sí que lo tengan en el pensamiento, porque este acto de pensar donde el alma se cuestiona y se contesta al mismo tiempo solo puede suceder en un lugar. Y después Aristóteles justamente lo va a traer a colación para que él elabore su propia teoría. Y tenemos uno de los mitos más famosos con los que Platón intenta explicar el tema de las ideas. Y de hecho, curiosamente, aunque el mito de la caverna es una historia muy bonita, un poco extraña también, y que trata específicamente sobre el mundo de las ideas, conforme vamos aprendiendo y entendiendo cómo es que Platón le gusta presentarnos los conceptos y la realidad, se puede aplicar a otras cosas también, y vemos que también habla sobre el conocimiento, y vemos que también habla sobre la iluminación, y vemos que también habla sobre la conciencia, y vemos que también habla sobre las opiniones y varias cosas más.
Pero para efectos didácticos y para los fines que estamos persiguiendo ahorita, que es el tema de la teoría de las ideas, hablaremos específicamente de las ideas como tal. Y en el mito de la caverna, él nos cuenta o le cuenta a sus discípulos que imaginemos una serie de esclavos que desde su nacimiento, él no lo dice así, creo que lo dice como por toda su vida, pero desde su nacimiento han estado atrapados en una caverna. Realmente es una cueva. Y que han estado atados de pies y manos. Importante eso lo de atados de pies y manos, porque habla sobre que algo que nos limita. Y durante todo ese tiempo hay una hoguera, una luz que se encuentra a espalda de ellos y que está colocada de tal forma que lo único que ellos pueden ver son sombras. ¿Cuáles sombras? Las sombras que se generan de la intersección que objetos que las personas que los tienen esclavizados hacen pasar por enfrente del fuego para que se proyecten ante sus ojos. Es lo único que ellos han visto siempre, es lo único que conocen. Y por lo tanto, ellos creen que el mundo es eso. Y entonces tenemos ahí en el dibujo, ¿no? Tenemos ahí que está mostrando un caballito de madera, está mostrando un soldado o creo que es un gato. Pónganle la imagen que quieran. Y por lo tanto, eso es lo que es, ¿no? Ellos están mirando sombras y esas sombras para ellos es la realidad. Pero un día, uno de los presos logra zafarse de las ataduras que lo esclavizan y logra salir a la entrada de la caverna. Lo primero que va a suceder es que quedará deslumbrado por el sol, ¿no? Porque el sol brillante que existirá, que hará que se deslumbre y por lo tanto solo verá manchas. Recordemos o imaginemos cuando salimos de un lugar donde hemos estado en completa oscuridad y de repente salimos a la luz. Y la luz nos va a permitir al inicio, nos va a deslumbrar porque no vamos a entender lo que estamos mirando, ¿no? Y esta persona sale y al principio no entiende lo que está sucediendo, pero estas manchas que ve van tomando forma y entonces va relacionando las imágenes de las sombras que veía dentro de la caverna, ahora las puede ver en la realidad y se da cuenta que lo que está fuera de la caverna, iluminado por el sol, por la luz, es la verdad. Es un mito muy bonito, que realmente, insisto, puede ser interpretado de diferentes formas, pero para efectos didácticos hablaremos que es la manera en cómo Platón nos dice que tenemos esta caverna y todo lo que está dentro es el mundo sensible, o conocido también como el mundo de las opiniones. Y por mundo sensible quiero que lo entendamos como el mundo físico que podemos percibir y reconocer a través de nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que olemos, lo que oímos, lo que sentimos, todo eso es nuestro mundo sensible, ¿no? De que podemos sentirlo. Y también es el mundo de las opiniones. Del otro lado, una vez que nosotros hemos salido de la caverna, tenemos el mundo inteligible. ¿Qué quiere decir esto? Inteligible es lo que solo se puede pensar. Es el mundo del conocimiento. Un mundo que no se puede ver. Un mundo que solo existe en algún lugar. En donde nosotros podemos ver la verdad. Todo lo que está del lado dentro de la caverna, todas las sombras que estos esclavos o que estos presos miran, son suposiciones. Ellos son cosas que suponen que son la verdad. Ellos suponen que lo que miran es lo que es. Sin embargo, una vez que nosotros hemos salido de la caverna, nos damos cuenta que lo que estamos mirando es el mundo del conocimiento, es la verdad, lo que es real. Y lo que es verdadero como tal es la inteligencia sensible.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que puedo ver a través de la razón. Y recordemos que hablábamos que de repente se sale de la caverna esta persona y queda deslumbrado por la luz del sol. Entonces, la luz del sol que nos permite ver lo que es verdadero, no la sombra, sino los objetos reales, es la reflexión filosófica. Eso que nos ilumina, eso que nos permite darnos cuenta que lo que estamos mirando son suposiciones, no son sombras, y que por lo tanto lo que está afuera solamente puede verse a través de la luz. E insisto, puede haber otras más interpretaciones que estén asociadas al conocimiento. De hecho, él habla mucho acerca de cómo conocemos, utiliza también otros mitos, como el mito de la reminiscencia, para referirse a cómo conocemos y al alma inmortal y otros conceptos que ahorita no vamos a tocar. Pero sin embargo, aquí lo que vamos a rescatar, en lo que nos vamos a centrar para que hablemos de metafísica, que dijimos que la metafísica, más allá de la naturaleza, no. Y lo que está más allá de la naturaleza es lo que está en el mundo inteligible, el mundo del conocimiento. Entonces, para Platón, tenemos este mundo inteligible y este mundo sensible. El mundo sensible es todo aquel que se conoce a través de los sentidos, como lo acabamos de mencionar. Ese mundo sensible es imperfecto, es mudable y es aparente. Y vamos a hablar acerca de las apariencias. Es un poco complicado, pero voy a tratar de explicar. Es un mundo imperfecto porque el mundo físico como tal es imperfecto, ¿no? Está sujeto a fallos. Y ojo que no estamos diciendo que imperfecto sea mal o maldad o así. Es imperfecto como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque dos cosas no se pueden repetir de la misma manera, porque tiene fallos específicamente al momento de ser creado y es un mundo que no es perfecto, es imperfecto. El mundo, aparte, es un mundo que es mudable o que es sujeto de cambio y eso pues es fácil de identificar. El hecho que el ser humano tenga que envejecer significa que vamos cambiando en las estaciones del año, la forma en cómo perecen los alimentos, la forma en cómo cambia la naturaleza, la manera en cómo se transforma. Y se acuerdan que decíamos, que decía Heráclito, que somos y no somos y que descendemos y no descendemos al mismo río, porque al lugar a donde vamos hoy y vuelvo mañana ya no es el mismo. Eso tiene que ver sobre ese mundo sensible, ese mundo que está en constante cambio. Y es un mundo aparente. ¿Y por qué es un mundo aparente? Porque todo tiene que ver sobre la apariencia. Todo tiene que ver sobre cuando yo estoy observando algo, cualquiera que esto sea, cualquier objeto, animado o inanimado, lo que estoy viendo realmente solo es una apariencia. La forma física que asume o que tiene o en la que se está reflejando y que yo interpreto como una idea. Y ahorita vamos a hablar un poco. Ese mundo para Platón es una copia. ¿De cuál? Del mundo inteligible. Todo lo que está en el mundo inteligible se copió y se plasmó en el mundo sensible. Hay incluso dentro de la misma literatura de Platón, hay una explicación muy interesante acerca de cómo se conectan ambos mundos a través de un ente creador, que pues, los invito a que investiguen al respecto. La verdad es que en términos de literatura es muy interesante cómo resuelve él, cómo es que este mundo inteligible lo copian y se convierte en el mundo sensible. Ahora, ¿el mundo inteligible cuál es? Pues resulta que ese mundo es el verdadero, ¿no? Curiosamente nosotros estamos como en la simulación. El mundo inteligible es el mundo verdadero. Es un mundo auténtico y es perfecto, donde todo es perfecto. Es inmudable, ¿qué quiere decir? Que no sufre ningún cambio, se mantiene constante y es permanente. Aquí me faltó nada más que agregar que es un mundo eterno. Y ese mundo no se puede conocer por los sentidos. Todo lo que existe en el mundo inteligible es el mundo verdadero, que es donde habitan el verdadero ser. Antes de pasar a cómo es que nosotros accedemos a este mundo inteligible, quiero ponerles un ejemplo. Me parece que lo puse un poquito más adelante, pero
voy a tratar de explicar. El mundo sensible, que es el mundo donde todos, al que todos podemos acceder y que podemos tocar de manera física, es un mundo que insisto, que se considera de apariencias porque todo lo que está ahí es una copia. ¿Y por qué es una copia? Es una copia porque el lugar donde existe la idea perfecta o los conceptos perfectos, recuerden que decía Sócrates que eran conceptos, Platón los transforma y dice que en el mundo de las ideas todo es perfecto. Y por perfecto se refiere a que no le falta nada ni le sobra nada. Y yo los invito a que piensen en la idea de perro. Es como la idea más clásica. Si yo les digo que es un perro, ustedes van a imaginarse un perro. Y seguramente alguien tendrá en su mente una apariencia de perro. Para mí probablemente pueda ser un poodle, para alguien más puede ser un chihuahua, para alguien más podría ser un labrador, para alguien más podría ser un perro de caricatura, ¿no? O sea, como que el perrito, incluso si ese perro fuera verde, sabemos que no hay perros verdes, pero si ese perro fuera verde y tuviera 5 patas, habría ciertas cosas y características que diríamos, eso es un perro. Pero en el mundo de las ideas, la idea de perro existe y permanece y no cambia. Es un perro que no muere, es un perro que no se transforma, es un perro que no perece, es un perro que no cambia y que tiene ciertas características que hace que todos, sin ninguna necesidad de explicarnos más, podamos entender que lo que estoy viendo es un perro. ¿Me explico? Y esa es la idea verdadera de perro, que existe en este mundo inteligible. Y como tal, eso lo copiamos al mundo sensible y hacemos un montón de réplicas de perros diferentes, pero que por alguna cosa que tienen, que comparten ciertas características especiales, hace que el perro sea perro. Ahora, ¿cómo, si al mundo sensible vamos a poder acceder a través de los sentidos, cómo accedemos al mundo inteligible? Pues Platón lo soluciona diciendo que solo se puede acceder a través de un alma inmaterial e inmortal, o sea, un vehículo que sea de la misma naturaleza del mundo inteligible. Y recuerdan que también decíamos que estamos hablando 400 años antes de Cristo. Luego entonces, el concepto de alma no es el concepto que conocemos actualmente de alma, era un concepto diferente. Y si mi memoria no me falla, y alguien lo recuerda, por ahí lo puede poner en los comentarios, pero me parece que el primero que hace mención de la existencia de un alma es Pitágoras, ¿no? El primero que dice, adentro del hombre hay algo, y eso es un alma. Ahora, la idea platónica, lo que acabo de mencionarles, son conceptos, ¿no? Y estos conceptos conocidos y reproducidos en el contenido de los conceptos, las ideas son formas de la verdadera realidad, lo que decimos, o sea, acerca del perro, que puede ser aplicado prácticamente a cualquier cosa. Y por lo tanto son el ser mismo en su determinación correcta, porque el perrito que estamos imaginando puede ser, es un perro que es imperfecto, pero el concepto de perro es un concepto perfecto. Estas ideas que viven en este mundo inteligible son incorruptibles, que es lo que les acabo de mencionar. Y por incorruptibles se refiere a que no cambian, que son eternas, ¿no? También esas ideas hacen que las cosas sean como son. ¿Qué quiere decir esto? Para que yo pueda, por ejemplo, dibujar, identificar, plantar, modificar, tallar, etcétera, una manzana, primero tengo que haber entendido el concepto de manzana. Y ese concepto es un concepto que está en el mundo de las ideas, en el mundo inteligible, es el concepto real de manzana, es el concepto perfecto, es la idea perfecta, que nunca va a cambiar y que me permite que yo veo la imagen y que yo puedo decir que la manzana verde, la roja y la que está comida y la que está podrida y la que está verde y la que ya se cayó del árbol y la que tiene hojita y la que no tiene hojita es una manzana. Entonces hace que las cosas sean como son. Y todas las cosas sensibles dependen de una idea para ser lo que son. Esto sí es un poquito complicado porque, insisto, Platón lo resuelve hablando acerca de la cosmogonía y de cómo se crea el mundo sensible,
introduciendo un personaje, del que no vamos a hablar ahorita, pero introduciendo un personaje a manera de Dios creador que permite que el mundo inteligible y el mundo sensible se unan en uno solo. Sin embargo, para Platón dice que todas las cosas sensibles, todo lo que podemos tocar, oler, mirar, experimentar en este mundo físico, depende de una idea para que sean lo que son. Ahora, ¿cómo se puede acceder al mundo sensible? Pues decíamos que se puede acceder a través del alma, porque necesitamos un vehículo que sea de la misma naturaleza que el mundo sensible para que pueda conectarse. Al menos eso es lo que Platón plantea. Él dice que el alma funciona de dos formas, que el alma como tal es aquello que permite que los seres vivos realicen actividades vitales. En términos de religión, podríamos decirlo, es como este soplo de vida que los dioses en todas las cosmogonías que se pueden estudiar, normalmente tenemos este dios que de alguna manera da un soplo de vida y que hace que el objeto inanimado se convierta en un objeto animado. Y por animado se refiere a que tiene alma, ¿no? Entonces es lo que hace que estemos vivos. Pero también dice que es un principio, que es divino e inmortal, ¿no? Y que nos faculta para el conocimiento y la vida buena. Y eso es bien importante porque se acuerdan que algunas diapositivas atrás decíamos que Platón no nada más buscaba el conocimiento por el amor propio de buscar el conocimiento, lo buscaba porque quería que el ser humano se desarrollara de tal forma que pues, pudiera al final de cuentas salir de la caverna. Él dice que lo que nosotros aprendemos de conocimiento también lo tenemos que aplicar, que lo tenemos que llevar a la práctica para que podamos nosotros tener una vida buena. Entonces, esta alma es lo que nos hace que estemos vivos para Platón, pero al mismo tiempo nos da una facultad, y la facultad ¿cuál es? La de el conocimiento. El alma tiene un montón de partes. Tampoco vamos a adentrarnos al concepto como tal de alma que tiene Platón, pero él explica acerca, en su mito del carro alado, del Áuriga, ahí él explica muy claramente cómo se compone el alma y cómo tenemos que hacerle para dominar las pasiones y poder nosotros acceder a esta vida buena que él menciona. Pero lo que sí es importante resaltar para efectos de la metafísica es que solo se puede llegar al mundo sensible a través de la parte superior del alma humana, que es inmortal y divina, y es el uso de la razón. Sola, ¿cómo podemos acceder al mundo de las ideas? Razonando, no hay otra. Y para que nos compliquemos un poquito más el tema de las ideas, ¿se acuerdan que decíamos que Sócrates había introducido el término de concepto? Sócrates, cuando él hablaba de concepto, se hacía preguntas de conceptos que no son tangibles, que están dentro de lo inteligible, y que era, por ejemplo, la justicia, o la bondad, o el amor, o la belleza, que son conceptos que son difíciles de explicar y difíciles de... que son difíciles de explicar y que aparte no se pueden tocar, ¿no? No podemos decir, esto es justo, y me traigan un objeto de X característica, dimensión, volumen, sabor, sensación, lo que sea. Sin embargo, Platón va un poquito más allá. Y Platón dice que todas las cosas del mundo sensible tienen un concepto o tienen una idea inteligible. Sí, si bien Sócrates se hacía las preguntas acerca de ideas como los valores, ¿no? Platón dice esa misma pregunta sobre lo que es el bien, lo que es la bondad, lo que es el ser y la nada, también no las podemos hacer acerca de las cosas de la cotidianeidad, ¿no? Como el caso del perro, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el perro sea el perro? ¿Qué es lo que hace que la flor sea una flor y no otra cosa? ¿No? ¿Cuál es la idea o el concepto de las cosas del mundo físico? Y hay una categorización que es un poquito importante para efectos de lo que estamos estudiando de la teoría de las ideas. Y es que dice que, bueno, o sea, tenemos las ideas que son como las ideas básicas de las cosas sensibles o que podemos tocar. Pero luego entonces también tenemos unas ideas un poquito más complejas y abstractas. Y por abstractas me voy a referir a cosas que ya no podemos, que podemos simbolizar o que podemos poner en símbolos, pero que ya no podemos o que no encontramos en el mundo natural. Acuérdense que metafísica es más allá de la naturaleza.
Por ejemplo, las ideas de objetos matemáticos o que están asociadas a la abstracción matemática, como lo dijeron los pitagóricos, son ideas que se pueden representar, ¿no? Aparentar, que existen en algún lugar y que lo pongo a manera de símbolos. Semejanza, correspondencia, igualdad, operaciones, fórmulas, eso lo puedo poner también. Pero hay ideas todavía que siguen en la jerarquía de estas ideas, que son las ideas de los valores, de las cosas que tampoco puedo representar como en un símbolo. De hecho, cuando estaba yo haciendo esta diapositiva, no sabía exactamente qué colocar ahí para referirme justamente a términos ya como Sócrates buscaba, que son los conceptos de bondad, los conceptos de justicia, los conceptos de libertad, ¿no? Podemos simbolizarlo de diferentes formas y podemos a lo mejor escribir qué significa, pero como tal no se encuentran en la naturaleza y tampoco lo podemos representar matemáticamente y tampoco podemos hacer muchas cosas con ellos, pero sabemos que existen. Y ahorita les voy a lanzar un par de preguntas que nos van no a aterrizar el concepto, pero que nos van a poner a pensar. Y luego Platón dice que hay una idea más grande que todas esas, la más grande, ¿no? La idea de las ideas. ¿Se acuerdan cuando decíamos que cuando sale del mito de la caverna había un sol radiante que decíamos que era la filosofía, que nos permitía, el pensamiento filosófico que nos permitía que a la luz de ese pensamiento pudiéramos nosotros ver los objetos de manera real, ¿no? Las ideas reales. Y entonces él pone por encima de todo el concepto del bien, y tal cual dice, ten pues por cierto que lo que extiende sobre los conocimientos adquiridos el esplendor de la verdad, o sea, a la luz de este concepto, lo que da la facultad de conocer, ¿no? Recordemos que solo podemos acceder a través del alma, es la idea del bien, y que ella es el principio tanto de la ciencia como de la verdad. La naturaleza del bien es tenida como absolutamente superior. El bien, para él es bien importante, es la idea por excelencia que cubre todo lo demás. Porque en esencia recordemos que todas las ideas del mundo de las ideas son perfectas, son buenas. Todo es bueno en principio. Todo lo que es perfecto, por así decirlo, está bien. Y el bien es lo más elevado para Platón y es lo que le da iluminación a todo lo demás. Es la idea a través de la cual todo lo demás cobra sentido. Es la idea a través de la cual el perro cobra sentido como perro y la justicia toma sentido como justicia, a través de la idea de bien. Y este concepto, con los años, lo van a recuperar posteriormente los neoplatónicos, cuando empieza a haber sincretismo con nuevas corrientes filosóficas, con el recién instaurado cristianismo, y empiezan entonces a construir nuevos conceptos de bien, y empieza a extrapolarse este concepto de bien al concepto de Dios posterior, que después retoma siglos después San Agustín. Entonces es bien interesante cómo lo que a 400 años antes de la llegada de Cristo, históricamente, ya se hablaba acerca de este concepto, ya se discutía acerca de lo que era el bien y toda la escala tanto de valores como de percepciones, como de lo que podemos opinar, como de lo que es la verdad, y cómo después lo van retomando, el cristianismo lo retoma y lo adapta a la descripción de lo que significaba Dios y lo que significa todo alrededor de la religión. Entonces, por último, para pensar, ¿no? O con qué podríamos concluir qué es el bien, si esta es la idea máxima que tiene Platón por encima de todas las ideas que existen. ¿Qué es la justicia? Que esta era una pregunta recurrente para Sócrates y que después Platón la va retomando. Y una pregunta interesante que
que hace Sócrates y que después recupera Platón. ¿Se puede conocer el concepto de justicia sin ser un hombre justo? Podemos reconocer, entender, interiorizar conceptos tan elevados como la justicia o la bondad o el amor sin ser hombres justos, bondadosos u hombres amorosos. Eso sería lo que tendría para presentarles. La verdad es que Platón a mí es uno de los temas que me apasiona, particularmente el tema de la metafísica, pero el tema de la Grecia, que ya ni siquiera era el final de la Grecia clásica, después se va a convertir en otra etapa de Grecia, parece que la Grecia helenística es posterior a este periodo, pero a final de cuentas Platón escribe tan bellamente sus diálogos que yo los invitaría a que se echen un clavado a cualquiera de los 36 que existen. La realidad es que leerlos es realmente maravilloso en términos de que puede ser que al principio no entendamos lo que nos está diciendo, pero están escritos tan bellamente que creo que cualquiera podría disfrutarlos. Incluso si encontráramos una crítica a su trabajo y dijéramos, no estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo o no me hace sentido, están redactados de tal manera, son tan interesantes, son entretenidos, que creo que cualquiera podría leerlos en diferentes momentos de la vida. Y dice Platón, buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro. Aquí un poquito acerca sobre un poco más de filosofía moral, ya pensando en términos de bien y en términos de justicia y en términos de igualdad. No es algo que hayamos tocado en este momento, pero él dice, ¿no? Buscando el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro. Y pues un poco de bibliografía en la que me estuve basando para realizar esta pequeña charla. Platón, los 6 grandes temas de su filosofía, de Gómez Robledo. Es un libro ya viejito, pero es de Fondo de Cultura Económica, entonces lo pueden descargar en cualquier página de script, seguramente lo encuentran en PDF. Platón en 90 minutos, es un libro es muy cortito, es un libro muy digerible que pueden ustedes leer mientras van en el autobús. La verdad es que está hecho justamente para entender las ideas principales. Hay de diferentes filósofos. Y los diálogos socráticos, un estudio preliminar. Sí es un libro que contiene como tal los diálogos, pero en la parte preliminar nos ayuda a darle visibilidad, o mejor dicho, a entender y a darnos una base firme para poder ir avanzando a lo largo de los diálogos de Platón, ¿no? Es un libro un poquito más pesado. Si quisieran nada más como leer algo más light, les recomendaría Platón en 90 minutos. Y pues, de mi parte es todo. Muchísimas gracias. Y Armando, no sé, tú nos dices que sigue. Claro, muchas gracias a todos por sintonizarnos en esta sesión de Buscadores de la Verdad y Buena Voluntad. Queremos agradecer la asistencia de los distintos participantes que nos acompañan del continente africano, desde la República Mexicana, la República de El Salvador y que nos acompañan de distintos países de América Latina. Por otro lado, también queremos dar lectura a los comentarios que hemos obtenido por parte de Zoom, que creo que son importantes por la charla. Eric Suárez menciona, con lo dicho hasta ahora, no estaríamos más bien hablando de la noética, superando ya el concepto de la metafísica. ¿Qué es la noética? Si bien es una rama de la filosofía que se encamina al estudio del pensamiento, es poder conocer a los dos y poder introducirnos al mundo inteligente. Generalmente esta doctrina está asociada a Aristóteles. Recordemos que esta doctrina es posterior al desarrollo o la concepción del mundo de las ideas de Platón. Esta metafísica, como ya nos ha explicado nuestra ponente el día de hoy, es una introducción para el desarrollo del entendimiento y de cómo el ser humano puede alcanzar este conocimiento de las ideas, es decir, aquello que va más allá de las cosas o objetos físicos. Entonces quizás se pueda referir a esto. También agradecemos su participación
Y bueno, me parece que aquí dentro de la sala de esta conferencia, no sé si alguien de los participantes tuviera alguna pregunta y si no, pues nada más sería escuchar una breve conclusión eh, de nuestra ponente en un minuto de acerca de un mensaje que nos deja esto de la metafísica, introducción al mundo de las ideas y cómo lo podemos poner en práctica. Adelante. Muchas gracias, Armando. Como bien comentaba al inicio, la idea de el abordaje que se estaba teniendo específicamente era justamente desde la filosofía. Como bien comentaste, la metafísica como tal no aparece, es más, ni siquiera aparece, Aristóteles no la llama así per se, ese nombre lo toma posterior, pero tiene que ver sobre el mundo de las ideas, sobre esta separación entre el mundo sensible y el mundo. Pero más importante a lo que nos invita Platón a lo largo de este camino es justamente que nosotros aprendamos sobre la reflexión filosófica. Recordarán cuando hablamos sobre el mito de la caverna, el tema de que ellos estaban atados y que por lo tanto no podían ver el exterior, y es hasta que ve el exterior cuando se dan cuenta en dónde se encuentra parado y qué es lo verdadero. Bueno, lo que Platón intenta decirnos es que para que nosotros podamos no ofrecer opiniones, sino adquirir conocimiento, para que nosotros podamos entender los conceptos que son perfectos y que por lo tanto podemos contrastarlos con lo que nosotros creemos que es la realidad, necesitamos ejercitar forzosamente nuestra reflexión filosófica. Y la reflexión filosófica es preguntarnos constantemente por qué somos lo que somos, por qué hacemos lo que hacemos y si lo que estamos viendo es real. Y por real no me refiero específicamente a que esto es un espejismo y esto es una simulación, son palabras que se utilizan para poder dar color a la exposición, sino verdaderamente entender qué hay, cuál es el trasfondo de las cosas. La metafísica busca las primeras causas y las últimas consecuencias y busca justamente la verdad de las cosas en el mundo de las ideas, ¿no? Cuando nos hacemos preguntas como qué es lo justo y si lo que yo estoy haciendo es justicia o no estoy practicando la justicia, cuando entiendo a través de mi reflexión filosófica que todos los perros son iguales, en términos de que el concepto de perro es universal, y lo extrapolo a conceptos como el ser humano, como la ciudadanía, como la libertad, como los derechos, entonces puedo empezar a levantar el velo y empezar a ver, así como hace esta persona que sale de la caverna y se deslumbra en el momento que empieza a recibir la iluminación. La iluminación es otra cosa para Platón más que la reflexión filosófica. Entonces mi invitación y la invitación que hace Platón varios siglos después es justamente que ejercitemos la reflexión filosófica, que nos hagamos las preguntas correctas para que podamos entender la verdad y cambiemos del mundo de las opiniones, donde la opinión es completamente subjetiva, al conocimiento, que es objetivo. Esa sería mi reflexión final. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con esto damos concluido este webinar y bueno, agradecemos que hayan permanecido durante toda la sesión. Muchas gracias y excelente noche a todos. Hasta luego. Bonita noche a todos, hasta luego.